Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me han pedido dar nada más 2 minutos de comentarios con una perspectiva más bien regional para poner el Perú en contexto. Este año, además de elecciones presidenciales en el Perú, se van a dar también en Chile, en Ecuador, en Nicaragua y en Honduras. Y además van a haber elecciones parlamentarias en México y Argentina. Yo les hablo desde Estados Unidos, donde todos saben que hemos tenido recientemente unas elecciones presidenciales, en donde líderes importantes del Partido Republicano, como el expresidente Trump, han cuestionado la legitimidad de la misma elección. Eh, Felizmente Estados Unidos es un país con una larga tradición democrática y fuertes instituciones. Nunca hubo evidencias de algún fraude sistemático. Estados Unidos ajustó su manera de votar a raíz de la pandemia de COVID y eso probablemente o quizás podría haber incidido en el resultado de las elecciones, pero en todo caso, se hicieron las elecciones, eran legítimas, y sin embargo, una parte del espectro político, una parte del Partido Republicano y una parte de la población importante considera que el presidente Biden no es el presidente legítimo. Este país va a poder lidiar con ese problema, pero si bien es un país con una larga tradición democrática, no es el caso del resto de América Latina. Y justamente hoy día, el Economist, la revista Economist, ha publicado su informe anual sobre las democracias del mundo, lo que llaman su índice de democracia. Y ahí notan y documentan a través de sus propios criterios muy elaborados un continuo deterioro en la calidad de las democracias en América Latina por varios años, desde el 2013 más o menos, y califican solamente a 3 países de ser democracias plenas en la región. Eso es Chile, Uruguay y Costa Rica. Eh, la mayoría en América Latina se califican, según el Economist, como democracias defectuosas. El Perú queda ahí junto con México, Argentina y Brasil, por ejemplo. Yo creo que eso no es una sorpresa. También tienen categorías que llaman sistemas híbridos entre democráticos y autoritarios, como es el caso de Bolivia, como es el caso de El Salvador, por ejemplo, y los casos bien conocidos autoritarios de Cuba y Venezuela, por ejemplo. Una de las cosas que ellos destacan en su reporte es que en América Latina ha habido un deterioro en el proceso electoral y que eso ha sido uno de los puntos débiles de la región dentro de este deterioro democrático. Ahora, eh, los países de la región han firmado la Carta Democrática de la OEA, que señala ahí muchas de las condiciones que tienen que haber para que sean fuertes las democracias, y una de ellas es justamente un proceso electoral justo. El Perú no está dentro de los peores en la región, pero tampoco es el mejor, está más o menos en el 10º lugar. Sin embargo, mencionó JJ una posibilidad que yo tampoco descarto, que dependiendo de cómo va la política y la situación, la inestabilidad que puede aumentar en estos meses, no podemos descartar la posibilidad de que se postergue o se cancelen las elecciones. Eso sí es una posibilidad preocupante. Sabemos que en todos los países, Estados Unidos es un caso, la pandemia nos ha quitado un montón de libertades. Algunas podemos decir que son quizás justificadas porque se está tratando de lidiar con temas serios de la pandemia, pero sin ninguna duda
se han tomado medidas exageradas en la mayoría de los países y sin ninguna duda, no solamente en los países autoritarios, sino también en los democráticos, los políticos han aprovechado de situaciones de emergencia para incurrir en políticas y medidas que violan los derechos de las personas. Deli acaba de mencionar algunas de ellas, las retenciones que se declaran así nomás. Y hemos visto ese tipo de cosas una y otra vez en la región y en realidad alrededor del mundo. Eso, por supuesto, hace que quita todavía más legitimidad del gobierno de turno, y en el Perú tenemos este gobierno que está perdiendo rápidamente su popularidad después de que esto ha estado ocurriendo con los últimos presidentes que tantos hemos tenido en el Perú en los últimos meses y años. Yo creo que por muchos años la situación política, los partidos políticos han sido débiles, ha habido inestabilidad en ese sentido político en el Perú, pero los fundamentos económicos, la política económica, las reformas que se hicieron desde hace tiempo y que se mantuvieron por tanto tiempo en el Perú, ha, ha hecho tradicionalmente en las últimas décadas de que eso no fue un factor para detener el crecimiento económico del Perú. Pero creo que eso ya acabó, eso ya no se puede sostener, y en ese sentido estoy de acuerdo con JJ y con Enrique que las perspectivas económicas no van a ser tan buenas como antes hubiéramos esperado o como esperan algunos hoy en día. Y en ese sentido, el Perú ha cambiado definitivamente, y me parece que eh, temo que Enrique tiene la razón en el sentido de que va a regresar la izquierda con mucha fuerza, no solamente en el Perú, pues quizás definitivamente en otros países también, y van a debilitar esas bases económicas, de políticas económicas, que han sido uno de los puntos positivos en la historia reciente del Perú, que ha hecho tanto para promover el progreso de los pobres, de todos los peruanos, como nunca en la historia del Perú. Con eso concluyo.